señor abogado secretario dará la cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Tenemos para la cuenta de esta sesión los siguientes documentos. En primer término, oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. Tenemos también para esta sesión los siguientes reemplazos: el señor Jaime Mulé por la diputada doña Carol Cariola para esta sesión, como también don Juan Irarrázaval reemplazará al diputado Luis Fernando Sánchez en la sesión de hoy. Y tenemos también un pareo entre el diputado Juan Irarrázaval. Y al mismo tiempo tenemos un pareo entre el diputado don Juan Irarrázaval y don Marcos Ilavaca para esta sesión. También hemos recibido oficio de Su Excelencia el Presidente de la República. ¿Sí? No. A ver, veamos. Ahora vamos a revisar el mail. Revisemos. Revisemos. ¿Contiene, diputada? Voy a seguir con la cuenta mientras revisan. Después al final la leemos. Sí. Tenemos urgencia. Sí, que está en la cuenta. ¿Está en la cuenta? Perfecto. Ya. Está en la cuenta, así que, diputada, está en la cuenta. Debe estar más adelante. Sí, error nuestro. Sí. Pareo con Camila Flores. Ya. Entonces tenemos suma urgencia para el despacho se retira y se hace presente urgencia suma para el despacho del proyecto de reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un consejo de nombramientos judiciales. Oficio de la corporación nos comunica que la sala acordó remitir a la Comisión de Economía el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para garantizar el derecho a la negociación colectiva por ramo sector productivo. También nos comunican que se acordó remitir a la Comisión de Economía el proyecto que modifica la Carta Fundamental con el objeto de simplificar los requisitos para el desarrollo de actividades empresariales por el Estado, correspondiente al boletín 17573-07, pero en este último caso con posterioridad al despacho por parte de esta comisión que sigue siendo matriz. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental con el objeto de simplificar los requisitos para el desarrollo de las actividades empresariales por el Estado, y como también proyecto que modifica la Carta Fundamental para incorporar el concepto de corrupción y elevar los estándares de probidad y transparencia en el ejercicio de la función pública. Acá tenemos el pareo de la diputada doña Pamela Giles con la diputada doña Camila Flores. También tenemos correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual se excusa de asistir al señor ministro por encontrarse con feriado legal, asiste en calidad de subrogante, en calidad de ministro, por lo tanto, don Ernesto Muñoz, acompañado del señor Francisco Muñoz, jefe de gabinete, de la jefa de elección jurídica, doña María Esther Torres, don Felipe Rayo, jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, y los abogados de la edición, doña María Florencia Draper y Rodrigo Hernández. Por su parte, ANEJUD confirma la asistencia como oyente el señor Nicolás Santibáñez, presidente de dicha organización, ANFUCAP confirma la asistencia de don Guillermo Carmona, que es director, acompañado también del director Mauricio Salazar. Asociación Nacional de Magistrados y Magistrados confirma la asistencia de don Javier Mora, vicepresidente, acompañado de don Pablo Llamet, jefe de comunicación, y Valentina Barba, asesora ejecutiva de presidencia y directorio. Eso es todo, señor presidente, para esta sesión. Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, diputada Giles. Gracias, presidente. Me emociona, presidente, que las personas que vienen a nombre del Ministerio de Justicia, incluido el subsecretario, aún no saben que usted echó por tierra esa usanza, a mi juicio, reglamentaria, de que haya que pedirle permiso a la mesa para que se sienten a la mesa los invitados. Ellos están muy adecuadamente sentaditos allí.
sin saber que el diputado Alessandri asumió la presidencia y simplemente echó al basurero una tradición reglamentaria de esta comisión. Quisiera pedirle, presidente, que por favor le permita pasar a la mesa a nuestros invitados con mi anuencia que nadie me ha pedido, en primer lugar. En segundo lugar, presidente, quiero decirle que yo estoy pareada como corresponde reglamentariamente porque debo salir de la comisión a hacer otra cosa y no sé cuándo puedo volver, y que estoy permaneciendo aquí a pesar de que no era la idea, porque usted no tiene quórum para poder votar. Entonces, si bien esa debería ser una preocupación de la mesa, del presidente y del secretario, yo me la atribuyo y le sugiero que usted le diga a los diputados oficialistas, en primer lugar, que me imagino que querrán votar que vienen llegando, que se apersonen, presidente, para que usted pueda tener quórum de votación. Sus deseos son órdenes, diputada. Antes que terminara de hablar ya apareció la diputada Fríe y tendríamos quórum. Sí. ¿Cuatro? No, 4. 4 de 13. Gracias, diputada. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Señor subsecretario, muchas gracias por venir. Perdón, ministro subrogante, sí. Y, por supuesto. Y si necesita al jefe de gabinete, señor Muñoz, también bienvenido. Respecto a hoy día tenemos... Le vamos a dar la palabra al señor secretario para que nos diga dónde vamos, qué propuestas hay de parte del Ejecutivo y así vamos avanzando. En el artículo 80 van a encontrar en sus puestos la propuesta del Ejecutivo. Gracias. Y agradezco al Ejecutivo que esta vez sí llegaron las propuestas con harto tiempo de anticipación, entonces los asesores pudieron comentarlas y verlas para las distintas bancadas parlamentarias. Así que muchas gracias por haber tomado la recomendación que hicimos ayer. 34. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Corresponde continuar con la votación en particular de este proyecto en la página número 34 del comparado, en la columna del medio está el numeral 7 del artículo único del proyecto. En la 34 del comparado, columna al medio, está el numeral 7 que se introduce modificaciones el proyecto al artículo 80 de la Constitución Política de la República. El artículo 80 es aquel que permite que establece que los jueces permanecerán en su cargo durante su buen comportamiento, pero los inferiores desempeñarán sus respectivas judicaturas por el tiempo que determinen las leyes. También regula hasta cuándo se mantienen en funciones los jueces. Dice, no obstante lo anterior, los jueces cesarán en sus funciones a cumplir 75 años de edad o por renuncia o incapacidad legal sobreviniente o en caso de ser depuestos de sus destinos por causa legalmente sentenciada. La norma relativa a la edad no regirá respecto al presidente de la Corte Suprema, quien continuará en su cargo hasta el término del periodo. El tercer inciso importa para este proyecto, pues es aquel que ha recibido propuestas de modificación. Y este inciso establece que en todo caso la Corte Suprema, por requerimiento del presidente de la República, a solicitud de parte interesada o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y previo informe del inculpado de la Corte de Apelaciones respectiva a su caso, adoptar su remoción por la mayoría del total de sus componentes. Estos acuerdos se comunicarán al presidente de la República para su cumplimiento. Como hemos visto que uno de los propósitos de este proyecto es precisamente el restar o sacar del conocimiento de la Corte Suprema materias que no son propiamente jurisdiccionales y para ello se está,
proponiendo una serie de modificaciones en ese sentido. Lo que el proyecto propone en sus literales A y B del numeral 7, respecto al cual hay indicaciones, propone que se sustituye el inciso tercero, que es el que está en negrita, y que establece la posibilidad de remoción de jueces por requerimiento del presidente de la República. Dice, en todo caso, a la Fiscalía, por requerimiento del presidente de la República, previa solicitud de parte interesada o bien de oficio, podrá entablar, se refiere a la Fiscalía, ¿cierto?, podrá entablar de conformidad con la ley la correspondiente acusación ante el tribunal competente y requerir su remoción previa declaración de que los jueces respectivos no han tenido buen comportamiento. Respecto a este punto, este literal A, hay indicaciones de parlamentarias como también del Ejecutivo. Y en el caso, en la página 35. La página 35. Ahí estamos en el literal A, del numeral 7, respecto al cual hay indicaciones parlamentarias y también hay indicación del Ejecutivo. Hay que observar que las parlamentarias reglamentariamente se cayeron, digamos, porque la primera, literal A, decía relación con normas que ya se aprobaron en relación con la composición y funciones del Consejo de Nombramiento, que es el 76 bis, y también la de las que eran de los diputados Alessandri y Benavente, y la de la diputada Frida Morales también se caen por el mismo motivo. Quedaría vigente la del Ejecutivo, que la referencia que tiene la propuesta del proyecto, que es ante el tribunal competente, a donde se puede, digamos, entablar este requerimiento que puede comunicar con la remoción. La indicación del Ejecutivo modifica esta referencia al Tribunal de Conducta Judicial. Pero también, señor presidente, tenemos en esta propuesta de redacción algunos cambios que son, digamos, una novedad para nosotros en este momento. Esta es la nueva que llegó recién. Modificaciones al artículo 80. Señor subsecretario, si gusta nos explica la nueva modificación y cómo quedaría el artículo 80, y yo le aprovecho de plantearle una duda. La Fiscalía Judicial va a ver, según esto, temas disciplinarios de los jueces, pero no de los funcionarios que estaban en el proyecto original. Entonces mi pregunta es, ¿quién va a ver la de los funcionarios? ¿Quién va a tener ese poder disciplinario sobre los funcionarios? Porque entiendo que el fiscal judicial queda solo para jueces. Gracias, subsecretario. Gracias, presidente. Si me permite, para que la jefa de la división jurídica que ha estado trabajando en esto con los asesores pueda dar cuenta de la modificación. María Esther, por favor. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludo a todas las diputadas y diputados y a la Secretaría y también a los asesores con los cuales hemos tenido algunas reuniones, justamente para conversar sobre las redacciones que están pendientes en el proyecto, y también les agradezco a ellos porque creo que llegamos a algunas propuestas que logran varios consensos, si bien mantuvimos diferencias en algunos puntos. Particularmente en el artículo 80 tenemos la redacción que propone la actual Constitución, y tuvimos algunas diferencias de redacción en cuanto al nuevo inciso tercero, en que aclaramos un tema de redacción, en que ya lo conversamos con la Secretaría, en que teníamos algo así como previa solicitud de parte interesada, y lo dejamos tal cual ahora está en la actual Constitución, porque en realidad no queríamos cambiar ese sentido. Y por supuesto dejamos el Tribunal de Conducta Judicial en vez del Tribunal Competente, bajo la aclaración que habíamos conversado la semana pasada, que era la propuesta del Ejecutivo.
Además, incorporamos una frase que está en una de las indicaciones, particularmente de los diputados Alessandri y Benavente, respecto al procedimiento racional y justo. Creemos que si bien es un tema constitucional la referencia a que los procedimientos debieran ser racionales y justos, siendo esto un tema disciplinario, creemos que es importante colocarlo. Y dejamos el inciso final tal como estaba en la propuesta original del mensaje. Eso sería el artículo 80, que fue conversado en la sesión anterior y fue conversado luego con los asesores en estos términos. Hay una parte de la indicación, particularmente de los parlamentarios Alessandri y Benavente, que la recogemos posteriormente en el artículo 80 ter, en que se señala cómo está conformado este Tribunal de Conducta Judicial y habla de cómo son los recursos ante este tribunal. Claro, entonces de alguna manera parte de las indicaciones a este artículo están recogidas en este otro artículo. Y sobre mi duda de los funcionarios, ¿quién es el que va a tener esa...? ¿Por qué decidimos? Porque a pesar de que en el mensaje original habíamos incorporado a los funcionarios, decidimos sacarlo en esta ocasión, básicamente, bueno, por un tema de coherencia. Esta reforma es solo se refiere al tema de los jueces, porque en la Constitución están constitucionalizados solo los jueces, y no así con los funcionarios. Entonces, si bien nosotros entendemos, particularmente por las últimas modificaciones que ha hecho la propia Corte Suprema en materia disciplinaria, que la intención ha sido de que sean los fiscales judiciales los que lleven a cabo los procedimientos disciplinarios, preferimos dejarlo a la regulación de la ley orgánica en relación a los funcionarios, en vez de tenerlo constitucionalizado acá en esta reforma. Que ahí es donde se dice más atribuciones. Claro. Ofrezco la palabra sobre la propuesta del Ejecutivo para el artículo 80, entonces, que tienen frente a sus puestos. 80 sin apellido, claro. ¿Alguna pregunta, diputado Calisto, sobre este tema? Todo muy bien, presidente. Entonces se eliminaría la región de ahí. Se aumenta un parlamentario más, ¿no? Sí, acá. ¿Ponemos en votación solo el 80 o hablamos del 80 bis, secretario, antes? La verdad es que yo creo que veamos este. Solo el 80. Sí, porque el 80 bis ya es sobre fiscalía. De otro tema, sí. Judicial propiamente tal. Pongamos en votación el artículo 80, entonces, propuesta del Ejecutivo que acaba de explicar doña María Esther. En votación. Sí. Incluye el A y el B. Ya. Solo el 80, sí. Una consulta, aquí como Secretaría, nosotros preferiríamos solamente, porque vemos que los otros incisos del artículo 80 quedan iguales, ¿no? Preferiríamos solamente, y eso lo hacemos aquí mismo, digamos. Votar lo que tiene cambio. Claro que es el inciso tercero. Y el cuarto, Y el cuarto, ya. que cambia la Corte Suprema por Consejo de Nombramiento. Perfecto, entonces el tercero y el cuarto. Diputado Leiva. La atención, estamos hablando de modificar la Constitución, entonces cuando se refiere al Tribunal de Conducta Judicial, en el inciso tercero del artículo 80 propuesto, habla y requerir su remoción previa declaración mediante un procedimiento racional y justo de los jueces. ¿Qué procedimiento podría no ser racional o justo? Entiendo yo, si estamos hablando del prejudicial. Entonces, me parece como casi contraintuitivo, digamos. Pero es una doble afirmación. Muy racional y muy justo. Es que a eso voy yo, o sea, no conozco ningún procedimiento judicial que no sea racional ni justo. Pero es como, es lo mismo que cuando pedimos... Pero por cierto, No, sí. esa es la pregunta. Inciso primero, segundo,
Esa es mi pregunta, presidente, porque, como usted señala, redundar con características son propias de todo procedimiento judicial. Entonces, ¿los demás no son racionales o justos? ¿Hay procedimientos que no son racionales o justos? Esa es la pregunta. Hay muchos ejemplos, si usted ve la prensa de ayer. No, pero presidente, discúlpeme, presidente, pero estamos hablando a nivel constitucional y de normas, independiente de que uno pueda estar de acuerdo o no con las resoluciones de los tribunales y entregarle la característica que uno estime el caso pertinente, establecer en una norma constitucional que el procedimiento debe ser racional y justo, y yo entiendo que eso, pero por cierto, porque eso podría dar a entender, contrario sensu, que existen procedimientos que no son racionales ni justos. Y yo creo, y ahí el Ministerio de Justicia tendrá mucho más fundada respuesta que yo, que las garantías constitucionales y el funcionamiento del Poder Judicial está establecido en la Constitución. Gracias. Gracias, diputado. Diputada Fríes, con prioridad en esta comisión. Gracias, Mire, presidente. mire usted, pero Estoy ve que ganando cariño. puntitos. Sí. No, yo solo quería decir que a mí me gustaría que desde la presidencia guardáramos un criterio más o menos coherente con esto, porque en otras ocasiones lo que pasa es que justamente cuando se trata del otro sector que invoca la reafirmación de ciertos preceptos, se nos dice que es redundante. Por lo tanto, yo pediría en este caso que nos atuviéramos al mismo criterio, o ya sea incluyéndolo, pero de aquí en adelante se asuma ese criterio, o bien sacándolo para ser consistente con cómo se ha trabajado en las sesiones anteriores. Gracias. Es la propuesta del Ejecutivo en todo caso. Diputada Morales. Gracias, presidente. Sí, yo en esto tengo otra opinión, porque entiendo que la garantía de procedimiento racional y justo está vinculada, incluso usa la misma literalidad en el 19 número 3, que es la garantía de debido proceso. Entonces, cuando se señala que las personas tienen derecho a que se les procese a través de procedimientos racionales y justos, acá solamente hay una repetición, porque efectivamente puede haber un procedimiento que no sea racional y justo, y en ese caso habría una vulneración constitucional. Porque se está estableciendo que tienen la garantía también los jueces para los... No, esta es la misma garantía que tienen todas las personas ante la justicia. Diputado Leo Soto. Presidente, yo considero que normativamente tiene razón el diputado Leiva. Es una garantía constitucional de que hayan procedimientos e investigaciones racionales y justas. Pero también, para ser justo, irracional, en los últimos 5 meses se han abierto varios cuadernos de remoción de ministros de la Corte Suprema. Y entiendo que dos de ellos han sido removidos por decisión precisamente de tribunales, en este caso la Corte Suprema. Y el procedimiento que se utilizó ha sido fuertemente cuestionado por no ser racional ni justo. Es decir, una de las personas que han sido removidas, que es el exministro Sergio Muñoz, hasta el día de hoy está ejerciendo distintos tipos de recursos para conocer los cargos específicos o los fundamentos de los cargos, y no ha tenido acceso a él. Incluso ha amenazado con ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer el detalle de las pruebas por los cuales lo removieron. En consecuencia, no es algo inusual de que se hayan establecido procedimientos que no cumplen estas características. Por eso yo entiendo, para darle tranquilidad a todo el Poder Judicial, de que no se va a volver a incurrir en remociones que sean cuestionadas por este punto, es que se establece una norma que podría ser redundante, pero yo creo que es necesaria, atendida a la realidad que hemos vivido. En este caso del exministro Sergio Muñoz, la Suprema suspendió el proceso disciplinario, finalmente fue removido por el Congreso, pero igual le está pidiendo los fundamentos y no se los han entregado. O sea, salió ayer en la prensa. Señor subsecretario. Sí, por su intermedio, señor presidente, efectivamente, yo creo que en este punto, si bien es cierto, una interpretación sistemática podría eventualmente llevarnos a la conclusión de que se trata de una repetición de lo establecido ya en el artículo 19,
lo que busca integrar esta frase es que no puede interpretarse restrictivamente como una mera facultad que no está sujeta a un tratamiento a través de un procedimiento, porque evidentemente es una garantía general en la Constitución. Pero en este caso, si yo doy la facultad al tribunal, podría eventualmente existir una interpretación en la que yo no tengo que generar un procedimiento que tenga las características de ser un racional y justo procedimiento con aquellas, por ejemplo, de bilateralidad, de conocer, digamos, todas aquellas que en el fondo la jurisprudencia ha ido desarrollando. Entonces, creemos que la incorporación sí aclara y mejora la norma en ese sentido. Gracias, subsecretario. Diputado Gustavo Benavente. Sí. Presidente, además, aquí hay un tema conceptual. La garantía constitucional es una garantía que se le da a las personas frente al Estado. Las garantías constitucionales revelan una limitación del poder del Estado y son las personas las que tienen la garantía establecida de este proceso racional y justo frente al actuar del Estado. Aquí estamos reafirmando esta garantía también para los propios jueces, para integrantes del Estado que también son objeto de un proceso y también se les está otorgando esta garantía. Me parece razonable la aclaración porque creo que son planos distintos. Ofrezco la palabra. Está más o menos claro el punto y yo creo que en votación está... Pongámoslo en votación con racional y justo y si no, buscamos una opción. En votación el 80, la propuesta del 80. ¿Quiere leerla? Sí, señor presidente. ¿El 3 y el 4? Vamos a leer lo que se va a votar en este momento, que lo tienen digamos, fotocopiado. Es lo siguiente: en relación con el artículo 80 de la Constitución Política de la República, sustituyense los incisos tercero y final de este artículo por los siguientes. En todo caso, la Fiscalía Judicial, por requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada o de oficio, podrá entablar, de conformidad con la ley, la correspondiente acusación ante el Tribunal de Conducta Judicial y requerir su remoción, previa declaración mediante un procedimiento racional y justo de que los jueces respectivos no han tenido un buen comportamiento. El Consejo de Nombramientos Judiciales, en sesión especialmente convocada al efecto y por mayoría absoluta de sus miembros, podrá autorizar u ordenar fundadamente el traslado de los jueces y demás funcionarios y empleados del Poder Judicial a otro cargo de igual categoría. Eso es, señor presidente. En votación. En votación. ¿Tenía una hojita? Sí. Gracias. Siempre con su mate. Don Gustavo Benavente. A favor. Don Miguel Ángel Calisto. Me abstengo. Abstención. Don Jaime Mulet. A favor, señor secretario. Don Jaime Mulet a favor. Doña Lorena Fríes. Me abstengo, Abstención. secretario. Doña Lorena Fríes. Don Raúl Leiva. Presidente, yo no puedo cuestionar y eventualmente mi aprobación, un debido proceso y que todo ejercicio de una facultad jurisdiccional, porque lo que hace aquí este tribunal es una facultad jurisdiccional, no se apega a un debido proceso, así que me abstengo. Abstención. Don Raúl Leiva. Doña Javiera Morales. A favor. Don Leonardo Soto. A favor. Don, señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. No quedan. Son 5. Ah, de veras, sí, sí. Perfecto, gracias, diputado. No vamos a olvidar ese pareo. Señor presidente, tenemos 5 votos a favor, 0 en contra, 3 abstenciones. 5-0-3. Aprobado. No. El 80 bis. Seguimos con el 80 bis. También tienen ustedes en su puesto una propuesta del Ejecutivo. Si quiere, secretario, le da lectura y luego ofrecemos la palabra.
Señor presidente, el artículo 80 Y damos la bienvenida al diputado Ira Razabal en reemplazo del diputado Sánchez. El artículo 80 bis que tenemos nosotros en el proyecto que estamos conociendo está en la página 36, columna del medio. Este artículo propuesto vamos a ver, tiene el siguiente tenor: artículo 80 bis, la Fiscalía Judicial, integrada por los fiscales judiciales de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, estará encargada de velar por el correcto actuar de jueces y funcionarios de todos los tribunales de la Nación, con excepción del Tribunal Constitucional, los tribunales de justicia electoral y los otros tribunales que determinen una ley orgánica constitucional. También velará por el correcto actuar de los auxiliares de la Administración de Justicia que señala la ley. La propuesta que tienen a disposición establece la Fiscalía Judicial, integrada por los fiscales judiciales de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, estará encargada de velar por, aquí viene un cambio, por la conducta ministerial de los jueces. Le sacó los funcionarios. Sí, porque al otro decía jueces y funcionarios, Sí. de todos los tribunales de la Nación, con excepción del Tribunal Constitucional, los tribunales de justicia electoral y los otros tribunales que determine una ley orgánica constitucional. También velará por la correcto actuar de los auxiliares de la Administración de Justicia que señala la ley. Por lo tanto, la diferencia está en lo que usted acaba de resaltar, en la referencia a la conducta ministerial de los jueces sin los funcionarios. El segundo párrafo es igual. El ejercicio de esta función, dice, realizará las investigaciones por faltas disciplinarias y a la probidad de las personas señaladas, y si fuere procedente, formulará acusación ante, aquí viene el cambio, el Tribunal de Conducta Judicial. Con todo, en ningún caso procederá a iniciar un proceso disciplinario por decisiones contenidas en resoluciones judiciales dictadas en asuntos jurisdiccionales. Luego, el inciso tercero tendrá además competencia para prevenir los conflictos de interés e investigar las infracciones a la probidad, pudiendo emitir dictámenes sobre temas asuntos jurisdiccionales vinculados a estas materias, las que tendrán carácter vinculante para los miembros del Poder Judicial. Continúa, tendrá además competencia para prevenir los conflictos de interés. Los fiscales judiciales no podrán ejercer funciones jurisdiccionales. Eso también es nuevo. Y finalmente, una ley orgánica constitucional determinará la organización y funcionamiento de la Fiscalía Judicial y demás atribuciones. Ofrezco la palabra al señor subsecretario sobre el 80 bis y esta propuesta de redacción. ¿La jefa de la dirección puede explicar? Ofrezco la palabra a doña María Esther en representación del Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Bueno, respecto a este artículo, también tuvimos una conversación con los asesores y voy a contar un poco cómo se elaboró y cuáles son las diferencias principales. En primer lugar, en el inciso primero, efectivamente, tal como usted señalaba, no continuamos incorporando a los funcionarios por las razones que ya expresamos y modificamos la expresión el correcto actuar de jueces por la conducta ministerial de los jueces, justamente a propósito de una indicación que es del diputado Sánchez, que nos hizo ver que, claro, que el término conducta ministerial de los jueces era un término que ya tenía un contenido jurisprudencial y jurídico ya conocido, relevante, que estaba más o menos claro, y modificarlo podía traer más complicaciones que ayuda, así que dejamos el término como tradicional de la conducta ministerial de los jueces. Eso es en el inciso primero. En el inciso segundo, bueno, primero está esta modificación
por el tribunal competente, por el Tribunal de Conducta Judicial, que eso es una indicación del Ejecutivo que ya le explicamos anteriormente de qué se trataba, y incorporamos esta frase de con todo en ningún caso procederá a iniciar un procedimiento disciplinario por decisiones contenidas en resoluciones judiciales dictadas en asuntos jurisdiccionales, que también está en concordancia con lo que está más adelante respecto a que fiscales judiciales no podrán ejercer funciones jurisdiccionales también. Si bien son temas distintos, también lo incorporamos. Básicamente, bueno, un poco a propósito de la conversación que se estaba señalando acá, es por un tema de independencia judicial que quisimos resaltarlo, a propósito también de que hubo algunas, digamos, algunas observaciones en tal sentido, para que quedara claro. Y respecto a la competencia para prevenir los conflictos de interés e investigar las infracciones de la probidad, pudiendo emitir dictámenes sobre asuntos vinculados a estas materias, los que tendrán carácter vinculante para los miembros del Poder Judicial, sí, es un inciso que viene desde el proyecto original del Ejecutivo, en el que sí hubo, hay indicaciones en otro sentido, que eso yo lo quería relevar para ser franca, en eso no tenemos acuerdo, y hay indicaciones que sacan esta potestad dictaminante de la Fiscalía Judicial. Eso. Muchas gracias, María Esther. Ofrezco la palabra al diputado Raúl Leiva. Respecto a esta propuesta de la Fiscalía Judicial, y señala la integración de la Fiscalía Judicial. Estará integrada por los fiscales judiciales de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones. ¿Por todos los ministros de la Corte Suprema? ¿Por todos los ministros de todas las Cortes de Apelaciones? ¿Y fiscales, perdón, de las Cortes de Apelaciones? ¿Por todos? Esa era una de las dudas. Y lo otro, si es que efectivamente, como ahora hay este tribunal de conducta o el requerimiento por comportamiento ministerial, se modifica también el 52 número 13 de la atribución del presidente de la República para pedir el requerimiento por mal conducta ministerial, para que usted conteste. Buen punto. Claro, Diputado Leo Soto, pero mientras para terminar, porque habría que modificar el 13 que dice velar por el 5213, ¿no? 3213. Que quede en acta que se equivocó en un número. Sí, me equivoqué en un Leiva, número, lo di vuelta. 32 número 13, facultad del presidente de la República. Sí, velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados judicial, requerir con tal objeto a la Corte Suprema. Y como aquí no hay un requerimiento a la Corte Suprema, también debería modificarse el 32 número 13. Siempre. Tiene razón. Diputado Leo Soto. Sí, presidente, yo me sumo a la primera interrogante del diputado Leiva respecto de la integración de la Fiscalía Judicial, y a continuación quisiera hacer la consulta respecto de que se ha regulado de esta manera los requisitos y potestades para velar por la conducta ministerial con algún tipo de procedimiento y participación de la Fiscalía Judicial. Me gustaría saber cómo se remueve, cómo se vela por la conducta ministerial de los fiscales judiciales, que son los mismos que, de acuerdo a estas mismas normas, requieren a los tribunales por la conducta de los magistrados. ¿Cuál es el procedimiento para perseguir el mal comportamiento de los fiscales judiciales? Sobre el primer punto, el secretario quería hacer una aclaración al diputado Leiva. Exacto, al principio. Secretario. Tener presente que se partió introduciendo algunas modificaciones a atribuciones especiales del presidente de la República, el artículo 32. En su oportunidad se propuso reemplazar el numeral 13, que en definitiva se aprobó la indicación presentada por el Ejecutivo, que dice 13avo, velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial. Esto estamos hablando del presidente de la República. Y requerir con tal objeto a la Fiscalía Judicial para que realice las investigaciones por faltas disciplinarias y a la probidad, y si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación ante el Tribunal de Conducta Judicial. Eso es. Y sobre lo segundo y las preguntas del diputado Soto, le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Sí, hay por su intervención, señor presidente,
Recordar que los fiscales judiciales también fueron incluidos dentro de aquellos funcionarios que pueden ser objeto de acusación constitucional. Eso lo habíamos visto antes, entonces ya existe cierto control. Claro, exactamente. Y en lo otro, también recordar de que al mismo tiempo que estamos, por ejemplo, dejando algunas cosas que van a ser objeto de regulación, por ejemplo, hablábamos recién del tema de los funcionarios del Poder Judicial, que va a quedar referido a la ley orgánica, efectivamente sería uno de los puntos que deberíamos regular en la ley orgánica, que va a ser objeto luego también de un proyecto del Ejecutivo. O sea, no está resuelto lo de los fiscales judiciales en este proyecto. Solamente quedaría la acusación constitucional, que es de otro poder del Estado, pero nada interno. Diputado Leiva. Tal vez pero para poder aclararlo, la Fiscalía Judicial como nuevo ente u órgano está compuesto por todos los fiscales judiciales, todos. Importante contestar eso con micrófono abierto y aclarar para que quede bien en la historia de la ley. Todos los fiscales. ¿Y cuántos son? Claro. Sí. Bueno, Claro. pero efectivamente sí, no se hace ninguna distinción, es un cuerpo integrado por todos los fiscales y por lo tanto son todos los, órganos, digamos. Sí, un órgano. Que se crea y está integrado en... ¿Uno por cada corte de apelaciones? No. ¿Más? Más. Entonces, ¿cuántos? Vamos a tener el dato... No, por eso te digo, entonces va a tener 40 personas. De la... ¿Sí? ¿Tenemos examen de grado? Ya, actualmente la Fiscalía Judicial es como un servicio dentro del Poder Judicial y el jefe del servicio es el fiscal judicial de la Corte Suprema, que es uno. ¿Ya? Tiene un cuerpo de funcionarios que trabajan en la Fiscalía Judicial, que son funcionarios de la Fiscalía Judicial. Y en cada corte de apelaciones hay fiscales judiciales y que depende del tamaño de la corte, cuántos fiscales judiciales existen. Las cortes más grandes tienen más fiscales y así, digamos. Tengo que buscar el dato de cuántos son el total de los fiscales judiciales que existen, pero es un número importante y que forman un cuerpo colegiado, digamos. Un cuerpo importante en cada fiscalía judicial. En cada corte de apelaciones pueden ser, sí. Judiciales van a ser 40 personas, Sí. 50 fiscales. Sí. Van a tener una orgánica propia, los funcionarios van a pasar a depender de la Fiscalía Judicial, porque uno entendería que, por ejemplo, los fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones de Santiago son funcionarios de la Corte de Apelaciones de Santiago. Sí. A ver, ¿cuál es la intención de este proyecto? Nosotros no estamos modificando la Fiscalía Judicial de una manera importante, estamos dejándolo como está, sin perjuicio de que vamos a tener que hacer modificaciones que la hagan coherente con toda esta reforma constitucional, partiendo por el tema como de los procedimientos y del Tribunal de Conducta y de cómo van a instruir, etcétera, ¿no es cierto? Pero lo que estamos haciendo es constitucionalizando la Fiscalía Judicial que ya existe. No estamos creando una Fiscalía Judicial nueva. Eso es, no sé si esa era como la duda. Yo le cuento acá que me informa nuestro asesor legislativo, para conocimiento de la sala. Existe un total de 35 fiscales judiciales distribuidos en las diferentes cortes de apelaciones. Cada corte de apelaciones tiene entre 1 y 6 fiscales judiciales asignados. Arica 1, Iquique 1, Antofagasta 2, Copiapó 1, La Serena 2, Valparaíso 3, Santiago 6, San Miguel 4, Rancagua 2, Talca 2, Chillán 1, Concepción 3, Temuco 2, Valdivia 2, Puerto Montt 1, Coyhaique, para que escuche Calixto, 1, Punta Arenas 1. Gracias, señora Boom, por la información. Y esos 35 se tendrían que reunir para tomar la decisión. Claro. No necesariamente, eso lo va a determinar, claro, la ley orgánica
Pero como indicaba María Esther, claro, hay modificaciones que van a ser de adecuación en cuanto a esas facultades, organización y procedimiento. Y lo que estamos dejando acá es constitucionalizar esa creación para luego, si es necesario, hacer las modificaciones pertinentes en la ley orgánica. Diputado Gustavo Benavente, región del Maule. Sí, solamente, presidente, la propuesta del Ejecutivo hace que todos los tribunales de la Nación queden bajo competencia de la Fiscalía, salvo los dos que menciona y otros que podría mencionar la ley orgánica. Pero hoy día las fiscalías casi ni siquiera están fiscalizando a los tribunales del propio Poder Judicial. Yo creo que quizás sería más sano, a lo mejor, si el Ejecutivo podría reformular la propuesta en el sentido de que partir solamente con los tribunales propios del Poder Judicial, que respecto de ellos la Fiscalía tenga la competencia para velar por la conducta ministerial de esos jueces y a lo mejor después ir incorporando más tribunales, pero hoy día ni siquiera vela por la conducta ministerial de los jueces del Poder Judicial y casi que queremos dejarle la tarea de todos los tribunales de la Nación, con las excepciones que hoy día señalan solamente 2 y las demás a una futura ley orgánica que no sabemos si se va a dictar o no. Entonces, la verdad que me parecería a lo mejor un poquito más lógico y muy acorde con una norma que propone el Ejecutivo, me parece en el sexto transitorio referente a la corporación administrativa. Entonces, no sé si el Ejecutivo, si hay espacio para esa propuesta de restringir un poco por el momento la competencia de la Fiscalía. Gracias, a los tribunales del Poder Judicial. Benavente. Diputado Leo Soto. Sí, presidente. Yo insistiré en que revise el Ejecutivo lo concerniente a la responsabilidad disciplinaria de los integrantes de esta Fiscalía Judicial, que me parece que no están bien resueltos acá. Hay una referencia al final donde dice que una ley orgánica constitucional determinará la organización y funcionamiento de la Fiscalía Judicial y demás atribuciones, que quizás ahí habría que colocar alguna referencia para poder implementarlo a través de la ley orgánica, si no es aquí mismo, pero yo creo que hay un vacío en la responsabilidad disciplinaria de los mismos fiscales que son los que sustentan la acción en materia de responsabilidad disciplinaria y probidad. Segundo, yo no sé si consideraron también que en otro proyecto de ley que es paralelo a este, que está en su etapa final, que es el proyecto de reforma de notarios y conservadores y archiveros, la Fiscalía Judicial también asume todo lo concerniente a la fiscalización y responsabilidad disciplinaria de todo este cuerpo de auxiliares de Administración de Justicia, con mayores exigencias, incluso con auditorías anuales. Es bastante más riguroso, no es aleatorio, es bien riguroso. No sé si consideraron las capacidades funcionarias necesarias para que pueda perseguir o velar por la conducta de los jueces y además de todos los auxiliares de Administración de Justicia. Y tercero, manifestar mi disconformidad con lo que plantea el diputado Benavente, toda vez que dejar tribunales afuera sin estar sujetos a la fiscalización que aquí se establece por los fiscales judiciales, significaría que no quedarían exentos de fiscalización. Hoy día todos los tribunales de justicia, la frase general que está acá, que velar por la conducta ministerial de todos los tribunales de justicia de la Nación, la hace la Corte Suprema en virtud de la superintendencia correctiva. Entonces, como no la va a tener ahora, y se le externaliza, se le saca esas funciones, si uno no colocara que la Fiscalía Judicial va a supervisar el comportamiento de todos los tribunales de justicia, los que no coloque van a quedar sin control. Entonces eso es mucho peor que lo que hay. Confiando en la futura. Sí, pues la ley va a regular lo específico. Pero mientras tanto va a estar la Corte Suprema. Diputado Leiva, sobre el punto. Presidente, mire, para ir recapitulando, claro, lo del número de fiscalías está en el 58 del Código Orgánico de Tribunales, y lo que dice relación con la Fiscalía Judicial lo define el COD como auxiliares de la Administración de Justicia. Y señala el 350 que la Fiscalía Judicial será ejercida por el fiscal judicial de la Corte Suprema, que será el jefe del servicio, y por los fiscales de la Corte de Apelaciones. Vale decir, uno entendería que el jefe de servicio es el fiscal de la Corte Suprema. Claro, entonces,
Entonces, la integración que da cuenta del 80 bis propuesto, claro, los pone a todos en igual nivel. Yo por eso, la pregunta es, ¿por qué regular constitucionalmente la integración de la Fiscalía Judicial si hoy día a través de una ley orgánica constitucional, que podría ser el Código Orgánico de los Tribunales, sí lo regula y lo establece? Porque además, si me permite, las facultades que tiene el Código Orgánico de los Tribunales, yo sé que estamos reformando la Constitución y luego seguramente viene la reforma del Código, pero tiene muchas más atribuciones, entre ellas la que plantea el propio diputado Soto por su intermedio, que es respecto de la fiscalización, reemplazando a los ministros visitadores de otros auxiliares de la Administración de Justicia, como son notarios, conservadores y archiveros. Entonces, yo no sé si la conformación del órgano, colocar al mismo nivel en este 80 bis sea pertinente. Y no referirse genéricamente a la Fiscalía Judicial para que en el desarrollo de una ley orgánica constitucional o el Código de Tribunales poder establecer cuál es su funcionamiento, atribuciones, porque colocar como par al jefe de servicio actual con los de la... Porque alguien tiene que mandar entre todos, digamos, entre esos 30 y tantos. Solo eso. 36. Buena reflexión. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo para explicarle al diputado Leiva por qué desde la moneda se tomó esta decisión. Bueno, primero, antes, por su intermedio, señor presidente, para despejar un tema que pues, es una pregunta importante que tiene que ver con esta facultad correccional disciplinaria sobre todos los tribunales de la Nación. La razón tiene que ver con que al suprimir esta facultad para la Corte Suprema, evidentemente no puede quedar un vacío, y es en ese sentido que tienen que estar comprendidos todos, pero atendiendo a la preocupación expresada, las normas transitorias establecen un periodo de implementación que está dividido, primero respecto a los funcionarios del escalafón secundario del Poder Judicial en los primeros 2 años, y respecto a los jueces de tribunales que no integran el Poder Judicial, se establece un periodo de vacancia de 5 años desde la publicación, para atender, por su intermedio, lo que usted señalaba, diputado, de tener un periodo de ajuste que pueda ir reflejando la complejidad y, por cierto, también la implementación de esta política gradualmente. Entonces, desde ese punto de vista, eso entendemos que está cubierto. Respecto al otro, no sé si usted quería... Permiso. Por su intermedio, señor presidente, si puede... María Esther. Entendemos la preocupación del diputado Leiva en el entendido de que la actual regulación orgánica de la Fiscalía Judicial tiene un orden, digamos, como de jerarquía un poco más preciso, dejando al fiscal judicial de la Corte Suprema como el jefe de servicio. Yo creo que efectivamente es un punto importante a considerar en la redacción, que podemos verlo, si el resto de los diputados están de acuerdo, y lo podemos como manifestar. Sí, sí, sí. Estamos pendientes el 80 bis entonces a la espera de una mejor redacción y continuamos, secretario. No, lo dejamos pendiente 20 minutos si quieren y después lo ponemos en votación cuando lo corrijan los equipos. Pero para poder darle continuidad a la tramitación. Sí, 4. Sí. Échale ya, diputado Leiva, a la puerta, por favor. Presidente, la siguiente propuesta que tenemos, sí, página 39, dice relación, bueno, estos artículos 80 bis, 80, primero modificamos el 80, después el 80 bis que está pendiente por un momento, luego el 80 ter, que se agrega, este artículo nuevo, y el 80 ter ya tiene una propuesta del Ejecutivo anterior, eso sí, en la página 39 del comparado, en la indicación número 66, y acá se presentan, digamos, unas nuevas propuestas de relación con el 80 ter. El 80 ter, en definitiva,
viene a regular en mayor detalle, ¿cierto?, la referencia al Tribunal de la Conducta Judicial. Y tenemos dos alternativas. La primera establece, artículo 80 ter, los procedimientos por faltas disciplinarias y a la probidad Esta es la única diferencia. que realice la Fiscalía Judicial serán conocidas y resueltas por un Tribunal de Conducta Judicial. En ese punto es exactamente igual a la propuesta de la página 39 del comparado, que es el primer inciso del 80 ter. El segundo inciso, el tribunal estará formado por 3 jueces, los que serán sorteados en cada ocasión de entre aquellos, de aquí vienen las diferencias, digamos, en la propuesta original, aquellos que no hayan sido sancionados por falta de la conducta funcionaria, y acá se extiende y se precisa más en el sentido de aquellos que tengan al menos 10 años de experiencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, agrega, y luego que no hayan sido sancionados por faltas a la conducta funcionaria. Entonces se agrega un requisito adicional para integrar esta terna de jueces, el que tengan al menos 10 años de experiencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, además de que no hayan sido sancionados por faltas a la conducta funcionaria. Continúa la propuesta diciendo, de las resoluciones que dicta el tribunal solo se podrá recurrir ante un nuevo tribunal de conducta judicial constituido bajo las mismas reglas por los jueces distintos de aquellos que dictaron la resolución recurrida. Es igual en esta parte, digamos, a la propuesta original de la página 39 del comparado. Entonces la diferencia está en agregar este requisito a que tengan al menos 10 años de experiencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, además de que no hayan sido sancionados por falta de la conducta funcionaria. Finalmente, hay una segunda, bueno, y el último inciso es igual al de la propuesta original de la página 39, la Ley Orgánica Constitucional, señalada en el inciso final del artículo anterior, determinará la forma del establecimiento del Tribunal de Conducta Judicial, los mecanismos del sorteo y la designación de sus integrantes y las reglas del procedimiento para el ejercicio de las facultades, de sus facultades disciplinarias. Como hemos visto, las propuestas de modificatorias están centradas en el inciso segundo del artículo 80 ter, y hay una segunda alternativa. Recordamos que la primera, digamos, el cambio que se hizo en el inciso segundo era agregar a los requisitos de estos jueces que son sorteados, pero entre aquellos que agrega que tengan al menos 10 años de experiencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Y reitera lo ya antes establecido en la primera propuesta, y que no haya sido sancionados por falta de la conducta funcionaria. La segunda propuesta o alternativa 2 que aparece en el documento que está fotocopiado, agrega en el fondo lo siguiente. En el segundo párrafo del inciso segundo, de las resoluciones que dicta el tribunal, solo se podrá recurrir ante un nuevo tribunal de conducta judicial, que digamos en la propuesta original está constituido, este Tribunal de Conducta Judicial, bajo las mismas reglas por jueces distintos de aquellos que dictaron la resolución recurrida. En esta oportunidad, ¿cierto?, la diferencia es que se ofrece el que deberá estar integrado por consejeros del Consejo de Nombramientos Judiciales que invistan la calidad de jueces. Y esto estamos viendo al órgano ante el cual se recurre, ¿no? En este caso, en la propuesta original, ¿a quién se recurre? Ante un nuevo Tribunal de Conducta Judicial constituido bajo las mismas reglas por jueces distintos de aquellos que dictaron la resolución recurrida. O sea, las mismas reglas que están apareciendo más arriba, son 3 jueces que tengan estos requisitos. Pero en esta segunda alternativa, el tribunal al cual se recurre deberá estar integrado por consejeros del Consejo de Nombramientos Judiciales y que invistan la calidad de jueces. Esta es el tema, digamos, al que hace la diferencia en relación con la propuesta, las nuevas propuestas. ¿Se entendió entonces? Hay una alternativa 1 y una 2. Para recurrir. La 1 permite recurrir por falta disciplinaria ante este Tribunal de Conducta nuevo, ¿cierto? Conformado por los mismos jueces, y la alternativa 2 nos lleva al Consejo de Nombramientos.
¿Ve? Ofrezco la palabra sobre este punto. Si el Ejecutivo pone las dos. Las dos las pone el Ejecutivo. Que lo he visto con los asesores. Diputada Frías con prioridad. Muy bien, es que después se queja si Compensatoria. O sea, yo quiero dejar presente que cada vez que levanta la mano... Igualdad ante la ley, presidente. Entonces, sí, esta alternativa 2 surge de, y agradezco al Ejecutivo que la haya incorporado, de una reflexión que hicimos entre varios integrantes de esta comisión respecto a que hubiera una segunda instancia que evitara la corporativización de los procesos judiciales. Al inicio de la discusión estábamos porque fuera el Consejo de Nombramiento quien asumía esa segunda instancia, pero la reflexión que se hizo también es que no todos en ese Consejo de Nombramiento tenían un ejercicio jurisdiccional, conocían la función jurisdiccional y en esos términos se dejaba respecto de los jueces. Pero el factor central en esto es que no quede como las rueditas de los hámster, digamos, todo dándose vueltas sobre lo mismo, que es uno de los problemas que sí se han detectado dentro del Poder Judicial. Gracias, diputado Soto y después diputado Benavente. Bueno, lo primero es señalar que el detalle del funcionamiento de todo esto va a quedar por las mismas alternativas que se presentan, mandatado a través de una ley orgánica constitucional que lo regule. Entonces, aquí no estamos obligados a resolver todos los problemas, pero sí hay una alternativa 2 que es la que hemos suscrito o respaldado con varios parlamentarios de acá, que es establecer de que en primera instancia, por así decirlo, la falta disciplinaria y la probidad sean conocidas por este Tribunal de Conducta Judicial, formado por 3 jueces que serán sorteados. Esto va a tener una bajada, digamos, regional, descentralizada. No están obligados todos a venir a Santiago y probablemente esto va a estar vinculado al funcionamiento de las Cortes, pero también que existe la posibilidad de recurrir, y en este caso innovamos, y proponemos que sea recurrible las decisiones. Aquí se podrá establecer que sean las de destitución, las más graves, no las de bagatela, por así decirlo, que sean resueltas por un Tribunal de Conducta Judicial integrado por consejeros del Consejo de Nombramientos Judiciales que invistan la calidad de jueces. Ahí hay que ir al Consejo de Nombramiento, que es parte fundamental de este proyecto de ley, donde entiendo que quedó con 7 integrantes y 4 de ellos... 4 de ellos son jueces de la República, un ministro de la Corte Suprema, un ministro de la Corte de Apelaciones, entiendo que 2 letrados sorteados también, En consecuencia, dado que ellos nombran y conocen los antecedentes, conocen a las hojas de vida de los funcionarios que postulan a ascender, etcétera, me parece que es razonable que ellos también conozcan eventualmente de las peticiones de destitución. Y recordemos que los magistrados que están en ese Consejo de Nombramiento Judicial, para cumplir esa función, van a estar 5 años fuera de sus cortes, de sus tribunales. Es decir, van a estar excepcionados de funcionar ejerciendo jurisdicción. En consecuencia, me parece razonable que eventualmente tengan que resolver en segunda instancia, especialmente los procesos los procesos donde haya destitución de magistrados o de altos funcionarios, o de magistrados, de la forma como aquí se va a establecer en la ley orgánica. Gracias, diputado Soto. A mí me parece que distraer un órgano que va a tener una dedicación de nombrar los jueces, que es lo más importante de este proyecto, para que estén juzgando faltas disciplinarias de todo el país, de todo tipo, me parece que desdibuja un poco este proyecto. No es su especialización. Hay académicos también, hay abogados nombrados por la Cámara y por el Senado, también hay jueces. No van a tener muchas veces la experiencia no estamos creando el Consejo de Nombramientos para eso, sí. Por eso es que los nombres de las instituciones son importantes. Consejos de nombramientos, no consejos de fallar otro tipo de cosas. Y también por la independencia del Poder Judicial, creo que es importante. ¿La primera?
La primera me gusta más. Diputado Benavente. Presidente, a mí me parece también que ya que estamos... ¿Puedo seguir? Gracias. Ya que estamos viendo justamente que uno de los objetivos de este proyecto es que lo que refiere a los nombramientos esté cada vez menos contaminado de factores externos, darle también a personas que tienen a su cargo el nombrar a los jueces, que además tengan la facultad de juzgarlo, a mi juicio contamina un poquito lo que es el tema de nombramientos judiciales. La idea es que justamente el Consejo de Nombramientos Judiciales tenga un objeto único, justamente para velar por la mayor independencia en el nombramiento de jueces. Entonces, la verdad es que a mí la alternativa 2 no me gusta por eso, e incluso la alternativa 1, no, sí me gusta, nada es perfecto, pero me gusta más, porque por último, está bien, siempre uno piensa en una segunda instancia como un tribunal superior, distinto, pero en la alternativa 1 la instancia son otros jueces, y además por sorteo. Entonces, ¿qué mayor imparcialidad que esa, digamos? Así que yo, por mi parte, me inclino por la alternativa 1, presidente. Gracias, diputado Benavente, diputado Leiva y luego diputado Soto del mismo distrito. Sí, dupla Leiva Soto. Presidente, bueno, hay un tema de reacción ahí, consejeros del Consejo que creo que es inadecuada, claro. Pero yo vuelvo a lo mismo que planteamos recién con la Fiscalía Judicial. Aquí a través o a propósito de un artículo que regula un procedimiento, se crea un tribunal especial nuevo, que es un tribunal de conducta. No se dice, créase un tribunal de conducta encargado de tal, sino que a propósito de un procedimiento, se nombra el tribunal de conducta en la Constitución. Yo creo que es inadecuado, yo creo que habría que establecer o definir un tribunal de conducta y luego los procedimientos debieran estar establecidos en el Código Orgánico. Porque a propósito de un procedimiento, se crea un órgano. Yo creo que debiera ser al revés, crear el órgano y después el procedimiento tiene que estar definido en una ley inferior. No me parece que los procedimientos de falta disciplinaria de la probidad, y aquí se innova en el artículo 80 ter, que realiza la Fiscalía Judicial, serán conocidos y resueltas por un tribunal de conducta judicial. O sea, a propósito de un procedimiento, se crea un nuevo órgano. No me parece, yo creo que es importante nombrarlo, y eso también da cuenta de la problemática posterior. Yo también soy de la idea que si vamos a crear un Consejo de Nombramientos Judiciales, se dedique única y exclusivamente a nombrar jueces. Yo entiendo la aprensión que tienen respecto del corporativismo. Ahora, esos 5 o 4 integrantes del Consejo de Nombramiento siguen siendo jueces, que van a estar suspendidos sus facultades jurisdiccionales, pues también los nombraron. Son parte del proceso. Entonces, yo creo que eso debiera tener una regulación mayor. Es como tener 2 salas. ¿Quién resuelve? La primera opción es que el tribunal, por sorteo a nivel nacional, y si se repone, se apela, debiera ser otro tribunal de todos los jueces del país. ¿De qué nivel? La Fiscalía Judicial, cuando inculpe a un ministro de Corte de Apelaciones, ¿el tribunal lo va a estar integrado jueces de letra? ¿Jueces de la Corte Suprema? Todas esas materias no están definidas, porque así como se plantea, efectivamente, que sea formado por 3 jueces, sorteados para la ocasión. Vale decir, si eventualmente, como lo vimos, se inculpa o se imputa de alguna falta administrativa a un ministro de la Corte Suprema, ¿van a ser jueces letrados de primera instancia? ¿De qué especialidad van a ser laborales? Entonces, todo eso creo yo que es importante que quede bien regulado en una norma distinta. Esa es mi opinión. Porque, oye, de la misma corte uno entendería de una corte distinta, y si es un ministro de la Suprema que después me va a calificar porque me sigue calificando la Corte Suprema. Entonces, no me nombra la corte, pero me califica la corte. Entonces, yo trataría de crear el procedimiento del tribunal, o sea, crear el tribunal que lo va a sancionar, pero el procedimiento, la forma y su integración lo dejaría referido a una norma posterior. Esa es mi opinión, presidente. Y no estoy de acuerdo, aunque sí de una u otra manera pudiera mejorar la condición para tener un mayor grado de autonomía, la integración de los jueces de
el ministro del Tribunal de Nombramiento, creo que no soluciona adecuadamente la problemática. Gracias, diputado Leiva. El diputado Andrés Longton. Perdón, diputado Longton. Sí, presidente, yo comparto las inquietudes que han expuesto, bueno, particularmente el diputado Leiva. Yo creo que dejar eso establecido previamente es relevante, sobre todo respecto a, claro, ¿quién fiscaliza a quién? El corporativismo en el Poder Judicial creo que está más o menos claro que se da, así como en otras instituciones, pero particularmente en esta institución donde el ostracismo ha sido una característica no aislada en los últimos años. A nosotros nos tocó vivirlo, por lo menos a quienes encabezamos una acusación constitucional el año 2020, donde las responsabilidades disciplinarias no solamente no se persiguieron, sino que además hubo una protección evidente de unos a otros, particularmente por las calificaciones y por los ascensos, que dependen muchas veces de tribunales superiores de justicia, donde obviamente los inferiores tienen una suerte de temor reverencial al momento de declarar o de denunciar algunas actitudes que pueden estar reñidas con la ética. Y en ese sentido, presidente, creo que es relevante dejar bien claro, cuando dice 10 años de experiencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, creo que es importante, pero no es suficiente, porque puede ser que alguien tenga 10 años y que el que tenga que investigar tenga 20 años en el ejercicio del cargo o integre una corte Suprema, Corte de Apelaciones. ¿Quién va a llevar a cabo esa investigación si en definitiva el día de mañana te pueden calificar? Y respecto a que no hayan sido sancionados por falta de la conducta funcionaria, yo creo que eso hay que delimitarlo, porque el que solo haya sido sancionado por una conducta funcionaria quiere decir que cualquier tipo de infracción te va, en definitiva, salvar o inhibir o evitar que tú integres una de esas instancias. Puede ser quizá un incentivo perverso, porque finalmente estas instancias quizás no todos quieren integrarla. Entonces basta cualquier tipo de sanción funcionaria para efectos de no integrar esta instancia. A mí me parece que así como prescriben las sanciones, también obviamente las sanciones después de un tiempo tienen que uno entenderse cumplida la amonestación, censura o la sanción que sea, y por lo tanto se rehabilita, digamos, su posibilidad de poder integrar estos tribunales de conducta. Yo creo que eso hay que solucionarlo, porque como está expresado acá, pareciera ser que cualquier sanción a la conducta funcionaria te deja fuera de algún tribunal de conducta. Y a mí me parece que la alternativa 1 es mejor que la 2, ya lo han dicho algunos de mis antecesores, comparto los argumentos. No es la alternativa ideal, pero es más orgánica y también va de la mano con lo que pasa en otras instancias, servicios públicos o instituciones. Eso, presidente. Diputado Leo Soto. Gracias, diputado Longton. Muy aclarador. Presidente, yo creo que para entender cuál es el foco de una reforma o de una nueva norma en esta materia, si estamos hablando de responsabilidad ministerial, de jueces que incumplen con su conducta distintas normas sobre probidad, comportamiento ministerial, en fin, lo primero que hay que ver es qué es lo que queremos solucionar. Hoy día, la idea o la percepción que hay, a propósito de que todas estas funciones están radicadas en la Corte Suprema, en última instancia, en las Cortes de Apelaciones, a nivel de regiones, la percepción que hay es que, bueno, sé que puede ser polémico esto, pero varios ministros que han ayudado a otros jueces a subir la carrera judicial tienen una especie de tendencia a la protección de esos mismos jueces. Es una protección. Y los van protegiendo y van liberándolo de distintas barreras o problemas que tienen en su avance profesional. Eso es la percepción que hay, y por esto se está modificando esta materia. Entonces, cuando uno quiere evitar eso y que existan responsabilidades disciplinarias que se vean de manera objetiva, que existan sanciones a través de procedimientos justos y que no intervenga el amiguismo o la protección de carrera, hay dos alternativas. A mí me parece que hay que revisar cuál de las dos controla mejor el problema. La alternativa 1 dice, en segunda instancia, porque aquí estamos hablando de la segunda instancia, en la primera instancia creo que estamos todos de acuerdo, que 3 jueces que puedan ser sorteados para cada ocasión evita que exista un tribunal permanente y por lo tanto que sea domesticado o controlado por algunas redes internas. Pero en segunda instancia la alternativa 1 dice que se podrá recurrir ante un nuevo tribunal de conducta judicial
constituido bajo las mismas reglas por jueces distintos de aquellos que dictaron la resolución recurrida. Son jueces distintos de aquellos, pero me imagino que tienen que ser de igual o superior jerarquía. No, yo no puedo creer lo que planteaban acá, de que un ministro de Corte de Apelaciones iba a poder ser juzgado por 3 jueces de letra. No lo dice, pero yo imagino que va a ser de igual o superior jerarquía. Pero igualmente todos ellos se van a encontrar en los eventos de reuniones de magistrados, capítulos, digamos, regionales. Entonces, es difícil que se puedan sustraer a la influencia o la indulgencia natural que puede existir entre pares o superiores. Entonces, la única regla que podría desvirtuarlo es que sean sorteados para cada ocasión. Pero incluso el juez sorteado para resolver esto, para resolver si destituye o no a un par, sabe que al día de mañana él puede estar en la misma situación y puede estar el otro sorteado, si es que se libera de esto. Entonces va a haber una natural indulgencia para que a nadie le caigan las sanciones más severas. El otro sistema tiene la virtud de que saca esta decisión de los jueces que están permanentemente integrando salas, desde los juzgados de letra o de garantía a la Corte de Apelaciones o de Corte de Apelaciones a Corte Suprema, y se lo entrega a un órgano que no ejerce jurisdicción. Y eso es fundamental, no ejerce jurisdicción, que es el Consejo de Nombramientos Judiciales, pero radicado en los 4 ministros que cumplen que son jueces de la República. Corte Suprema, Corte de Apelaciones, quizá haya que reforzar eso, pero a mí me parece que el problema que queremos resolver, las redes de protección al interior del Poder Judicial, se cautelan que no tengan hegemonía en mayor medida cuando se le entrega esta facultad al Consejo de Nombramientos Judiciales y no a sus pares por sorteo. Gracias, diputado Soto. Está difícil avanzar en esto. Quizás el 82 yo veo que puede ser más fácil de aprobar, pero diputado Leiva. Sí, presidente, mire, tengo un reparo también de fondo de la garantía del debido proceso. Se habla de nuevos tribunales. Nadie puede ser juzgado por un tribunal que no haya sido constituido con anterioridad a la falta, al hecho. Entonces, tú dices, se va a crear un nuevo tribunal. Yo creo que tenemos problemas de constitucionalidad severos. Porque si bien la garantía del 19 número 3 dice por tribunales establecidos por ley, pero constituidos con anterioridad. Y aquí se habla, a partir del vocablo nuevo, de un nuevo tribunal que no estaba constituido con anterioridad. Puede ser una exégesis exacerbada, pero creo yo que claramente este tribunal de conducta, si no tiene forma, si no tiene nombramiento, y no es un solo sorteo, porque eso es lo más parecido a una comisión especial, que también sanciona y proscribe el 19 número 3. Nadie podrá hacer por comisiones especiales, no importa quién la integre, pero además por un tribunal constituido con anterioridad. Entonces, cuando se habla de un nuevo tribunal, o un nuevo tribunal designado de esa manera, creo que también tenemos problemas de constitucionalidad ya más de fondo, presidente, y yo creo que debiéramos, también con lo mismo, con esto de aprovechar de regular un procedimiento creando un nuevo tribunal, yo creo que podemos tener problemas porque no queda claro en la Constitución, y yo me atrevería a solicitarle, presidente, que dejáramos stand-by estos temas y lo pudiéramos ver con más hay mucha duda del oficialismo, hay mucha duda de la oposición, entonces el llamado al Ejecutivo es a poder trabajar estos temas con los equipos de asesores, con los mismos parlamentarios. En ministros anteriores de justicia nos llamaban a los parlamentarios a reunión los días lunes en el ministerio para hablar de estos temas. Siempre es bueno llegar a la comisión con el tema bien conversado y bien preparado. Yo les proponía que el 82 lo veo más pacífico de aprobar. Si le parece, secretario, lea el 82. Perfecto. La tercera es la vencida. Página 38, columna de al medio. Bien, señor presidente, tenemos también el numeral 9 del proyecto, el artículo 82, digamos, una disposición una indicación que reemplaza el artículo 82 de la Constitución Política de la República. El artículo 82 establece del vigente, la Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la Nación.
Se exceptúan de esta norma el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales. Los tribunales superiores de justicia, en uso de sus facultades disciplinarias, solo podrán invalidar resoluciones jurisdiccionales en los casos y forma que establezca la ley orgánica constitucional respectiva. La norma de reemplazo que se ofrece para el artículo 82 establece lo siguiente. La Corte Suprema podrá dictar de conformidad con esta Constitución y las leyes los autos acordados que sean necesarios para la correcta administración de justicia de todos los tribunales de la Nación, con excepción del Tribunal Constitucional y los que integran la justicia electoral. Respecto a esta propuesta, existe una indicación de los diputados Alessandri y Benavente para sustituir el numeral 9 por uno del siguiente tenor. Artículo 82. La Corte Suprema será el máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial y representará a los tribunales de justicia frente a los demás poderes del Estado. La Corte Suprema podrá dictar de conformidad con esta Constitución y las leyes los autos acordados que sean necesarios para la correcta administración de justicia de todos los tribunales de la Nación, con excepción del Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales. Eso es. Ofrezco la palabra al Ejecutivo sobre la propuesta y la indicación también. Sí, solamente una mención respecto a la discusión anterior que me parece muy interesante. Dos cosas al respecto. Lo primero, nosotros creemos como Ejecutivo de que no existe, por su intermedio, señor presidente, un vicio de inconstitucionalidad, porque hay que distinguir entre la creación del tribunal, que va a estar creado, y su integración. Entonces no es un tribunal que se cree cada vez que existen hechos que vaya a conocer, sino que tiene que ver con una integración que de manera flexible y para evitar este tema de los conflictos de interés que puedan existir, va a ir variando. Pero el tribunal, y eso lo podemos aclarar claramente en la redacción, va a estar establecido, ¿no es verdad? Entonces hay un tema de integración y de competencia que efectivamente uno puede reflejar sus principios fundamentales a través de alguna de estas dos alternativas, o la palabra debería ser se integra cada vez, habrá. No se crea. Exacto, habrá porque un la tribunal. redacción actual... Sí. Exacto. Ministro, la redacción que se propone es que solo se puede recurrir ante un nuevo tribunal de conducta Eso judicial. queda confuso. Efectivamente, eso me parece muy apropiado la observación respecto de aclarar esa redacción. Ese es el propósito. Entonces, de ese punto de vista, vamos a hacer una propuesta. También simplemente reflejar otra alternativa eventualmente, que también está el Ejecutivo disponible para determinarla. Aquí lo que nosotros estamos haciendo con estas dos alternativas, específicamente con la segunda, señor presidente, es reflejar un acuerdo del propio ministro, y honrar, digamos, ese acuerdo con algunos parlamentarios que, como bien decía por su intermedio la diputada, también tuvo un avance en la redacción. Entonces, nosotros ofrecemos estas alternativas, pero una tercera alternativa podría ser algunos de estos temas dejarlos para la ley orgánica constitucional y simplemente hacer el establecimiento y luego decir la ley orgánica constitucional se ocupará de las materias establecidas. Entonces, también lo ofrezco como una alternativa a ser conversada, porque lo que nos interesa en el fondo es que quede zanjado el tema respecto de la creación de este tribunal y si puede acelerar su aprobación el hecho de que podamos remitir algo a la ley orgánica. Por cierto, el Ejecutivo está disponible. Dicho esto, sobre el nuevo 80, sobre el 82, la propuesta que se ofrece es bastante similar, aunque de una pequeña variación en su redacción a la indicación de los diputados Alessandri y Benavente. Aquí lo que hemos tratado de hacer es ser lo más minimalista posible. Y la primera dice: la Corte Suprema es el máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial y representa a los tribunales de justicia frente a los demás poderes del Estado. Y luego la diferencia que tiene es que en el segundo inciso, en vez de enumerar los tribunales que son pertenecientes a la justicia electoral, los nombramos genéricamente.
Esa sería la diferencia, pero salvo eso... Y el tema de que representa. Claro, y representa, claro. A los tribunales de justicia frente a los demás poderes del Estado. Así es. Esa palabra también no está. Representará... Sí. Claro, yo me refería a su indicación. Presente, sí. Diputado Raúl Leiva. Sí, la idea es reformar, no refundar. Entonces uno debiera, en mi opinión, tener claro que lo que estamos haciendo a través de este proyecto de ley es sacar los nombramientos y la administración económica y también de los tribunales de conducta, la correccional, lo disciplinaria. Entonces, si hoy en día la Corte Suprema, porque a mí no me suena que la Corte Suprema es el máximo órgano jurisdiccional, su función es netamente jurisdiccional y en función de lo... Porque cuando la Corte Suprema o algún integrante de la Corte Suprema actúa como tribunal unipersonal, no es el máximo tribunal tampoco. No sé si me doy a expresar. Yo creo que sería mucho más simple mantener el correlato que existe en la historia constitucional, sin ser experto en derecho constitucional. El 82 dice que la Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, administrativa y correccional. Bueno, que mantenga la directiva, porque tenemos jurisprudencia, tenemos un concepto constitucional ya desarrollado. Solo lo planteo como pregunta. Que sea el máximo órgano jurisdiccional y que represente a los tribunales. Yo creo que la Corte Suprema no representa a los tribunales de justicia. Cada tribunal tiene voz propia. Cada tribunal tiene competencia respecto a esas materias. Por eso digo yo, pero es la facultad directiva. Solo lo planteo para mantener coherencia con lo que existe hoy día. Hoy día existe la facultad directiva, correccional y administrativa. Bueno, que mantenga la facultad directiva únicamente, porque la correccional va para la Fiscalía Judicial y los tribunales de conducta, y la administrativa este nuevo ente que se crea en reemplazo de la KPJ. Este es el artículo 82 que iba a ser pacífico. Sí. Parece que los integrantes son los bélicos, no el texto. Señor subsecretario. Por cierto, también, por su intervención, señor presidente, abierto para revisar la redacción, sin perjuicio de lo cual lo que estamos conversando tiene que claramente distinguir, porque lo que nosotros estamos haciendo acá es liberar, por así decirlo, a la Corte Suprema de estas otras facultades que en general los órganos directivos en la administración pública tienen. Entonces yo, por ejemplo, mantengo, y digo superintendencia directiva, por ejemplo, sin más, aunque extraiga de esta descripción lo correccional y económico, voy a quedar de alguna manera atrapado en aquella, digamos, lógica administrativa de la cabeza de un órgano, de un servicio. Entonces, esa es la duda que yo tengo. No sé si usted tiene algún comentario, María Esther. Sí. Por favor. Sí, yo creo que hay un problema con la superintendencia directiva porque se ha entendido que bajo la superintendencia directiva también está la facultad de nombramiento. Entonces, como lo estamos sacando, podría generar alguna confusión que mejor, claro. Yo sigo la misma línea, pero como la superintendencia directiva también tiene el objeto que jerárquicamente la Corte Suprema está en la pirámide de los tribunales de justicia, también tiene que estar definido de alguna manera. La Corte debiera dictar, y lo vimos respecto a los autoacordados, ciertas normas respecto a los tribunales inferiores de justicia. El diputado Lonto también tiene... súper bien. Organización de los tribunales, la formación del personal. Bueno, diputado Lonto, le cedo la palabra. Diputado Lonto. Gracias, presidente. Presidente, yo estoy de acuerdo con su indicación, pero quiero explicar por qué. Yo creo que si le sacamos, yo concuerdo con el Ejecutivo que la Superintendencia Directiva Correccional y Económica queda fuera, y por lo tanto, para ser coherente, que la Corte Suprema siga siendo el órgano jurisdiccional máximo, o sea, de más alta jerarquía, hay que expresarlo de alguna manera, porque si uno le saca los elementos del 82 y lo deja sin esos elementos, se podría confundir que es el máximo órgano dentro del Poder Judicial, porque en el diseño original del 82, con la Superintendencia Directiva Correccional y Económica, se entiende que es el máximo órgano, y por lo tanto ese ha sido el relato hasta ahora. Uno siempre el máximo órgano del Estado es la Corte Suprema porque tenía todas esas facultades. Entonces creo que como no tiene esas facultades ahora,
hay que de alguna manera igual expresarlo, porque se va a entender, no se va a comprender cuál es el máximo órgano del Poder Judicial. Por lo tanto, en esa línea, me parece que la indicación del diputado Alessandri Benavente va en lo correcto. Y en segundo lugar, dejar el Tribunal Calificador de Elecciones, el Tribunal Electoral Regional es una cosa de forma, pero a mí por lo menos, respetuoso de la historia de la Constitución, me parece que no hay que innovar en situaciones donde no es necesario innovar en la Constitución. Eso. Además, una Constitución tantas veces ratificada por el histórico. Y bueno, no sé si les parece que lo dejemos hasta acá para darle la posibilidad al Ejecutivo de seguir con... yo lo intenté con 4 artículos, con toda la disposición, las ganas, levanté banderas blancas con el 82, hice todo lo que estaba a mi alcance humano y legal. María Esther, usted dueña de casa aquí, así que tiene la palabra. De los artículos que vimos, creemos que el 80 bis, en que había un par de reparos bastante precisos, que es el que regula la Fiscalía Judicial, tenemos una redacción que se hace cargo como de esas aprehensiones, que quizás eso lo podríamos ver ahora. Muy bien, compañero, esa es la actitud. Si les parece, se lo dan al secretario o lo lee usted como usted quiera. Pero si quieren la lengua. ¿Lo lee usted? Sí. Baja. Sí. Presidente, por su intermedio. Presidente, por su intermedio, en relación a las observaciones, primero el inciso primero del 80 bis, que lo leeré a continuación, se suprime la referencia a la integración de la Fiscalía Judicial, porque ya está regulado en el artículo en el 353 del Código Orgánico de Tribunales, que el fiscal judicial de la Corte Suprema es el jefe superior de servicio, que haría de la siguiente manera. Artículo 80 bis, la Fiscalía Judicial estará encargada de velar por la conducta ministerial de los jueces de todos los tribunales de la Nación, con excepción del Tribunal Constitucional, los tribunales de la Justicia Electoral y los otros tribunales que determine una ley orgánica constitucional. También velará por el correcto actuar de los auxiliares de la Administración de Justicia que señale la ley. A continuación, los incisos segundo, tercero y cuarto quedan tal como se revisaron en su oportunidad y se complementa el inciso final en relación al régimen de responsabilidad y el estatuto funcionario de la Fiscalía Judicial para dejar que la ley orgánica sea la que determine cuáles van a ser el régimen de responsabilidad que tendrán que asumir estos funcionarios. Y quedaría de la siguiente forma. Una ley orgánica constitucional determinará la organización, estatuto de personal, régimen de responsabilidad y funcionamiento de la Fiscalía Judicial y demás atribuciones. Esas son las dos nuevas. Sí, exactamente. Y sus demás atribuciones, más que demás atribuciones. Respecto al inciso tercero, al parecer no estamos de acuerdo algunos diputados que me escriben, que son titulares pero que no están aquí, que la Fiscalía Judicial pueda emitir dictámenes que luego ella misma tiene que controlar. Entonces quizás ponemos en votación el 1, el 2 y el 4 y dejamos el tercero pendiente. En votación el inciso 1, 2 y 4. Sí. 1, 2, 4 y 5, perdón. 1, 2, 4 y 5 y luego levantamos la sesión. En votación el 1, 2, 4 y 5. Por unanimidad. 1, 2. Por unanimidad. Presidente. ¿Y se va a votar 1, 2, 4, 5? Sí. ¿Los incisos? Sí, perdón.
Longton, ¿qué duda tenía? Que habla de la justicia, es por un tema de forma, pero habla de la justicia electoral y como está quedando la Constitución no hemos resuelto si van a quedar los tribunales expresados en el texto porque son modificaciones constitucionales. Lo que yo entiendo es que en el inciso primero se elimina la integración, ¿cierto? Sí. El inciso segundo se mantiene, el tercero se elimina. No se vota. No se vota. Queda pendiente. El tercero. Claro, y el 4 y el 5 y el 5 sí. Con la modificación al final. Sí, la voy a leer, señor presidente, porque nosotros la armamos. Una ley orgánica constitucional determinará la organización, estatuto del personal, régimen de responsabilidad y funcionamiento de la Fiscalía Judicial y demás atribuciones. ¿Qué dijo usted? No era demás atribuciones. Y sus demás atribuciones. En el último inciso, al final. Queda entonces una ley orgánica constitucional determinará la organización, estatuto del personal, régimen de responsabilidad y funcionamiento de la Fiscalía Judicial, y sus demás atribuciones. 1, 2, 4 y 5. Sería entonces una ley orgánica constitucional, determinará la organización, me dice Margarita que quedaría mejor. Estatuto del personal. Estatuto del personal, régimen de responsabilidad y funcionamiento. ¿Verdad? No, pero es que está al final. Diputado Leiva, 14ª intervención. Lo que pasa es que el inciso segundo del artículo propuesto, respecto de que en caso alguno se podría iniciar un proceso por decisiones contenidas en resoluciones constitucionales, para la historia de la ley quiero que quede claro que muchas veces hay delitos que se pueden cometer al momento de ejercer jurisdicción, y si yo los voy a escindir o los voy a extraer de facultad disciplinaria puede que no. Entonces, por eso, pero me gustaría que era medianamente claro. Y lo último, en el inciso, que los fiscales judiciales no podrán ejercer funciones jurisdiccionales, siendo que su labor va a ser de investigar. Claro, porque yo creo que la única manera que no ejerzan funciones jurisdiccionales es que no integren sala. Pero ¿por qué lo resuelva a nivel constitucional limitando su facultad jurisdiccional? Entendiéndola en sentido amplio. La función jurisdiccional de investigar, de desarrollar un procedimiento, de llevar adelante un procedimiento en términos generales, uno podrá entender si es o no función jurisdiccional propiamente tal, pero podría entenderse. Porque administrativo, claro, pero logramos que el fiscal judicial no realice funciones jurisdiccionales impidiéndole que integre sala. No, ¿por qué tengo que limitarlo a nivel constitucional? Solo como duda. Lo derivaron a comité. Diputado Morales. Y después diputado... Sobre el punto, entiendo que esto busca justamente porque a la Corte Suprema le quitamos las funciones jurisdiccionales. Entonces me imagino que la idea, las funciones disciplinarias. Entonces me imagino que la idea es que queden radicadas acá, ¿o no? Sí. Junto con el Consejo de Nombramiento. ¿No? Ya, solo acá, ya. Entonces, por lo mismo me parece que esta es una reafirmación que la función jurisdiccional la ejerce el Poder Judicial encabezado por la Corte Suprema. Y más allá de que los fiscales judiciales forman parte, no ejercen función jurisdiccional propiamente tal. Ya. Gracias. Votamos entonces, con excepción del tercero. Exacto. Con esa aclaración para la historia de la ley. Diputado Calisto había pedido la palabra. Ahí sí. Sí, presidente. Muy amigos de... Presidente, mire, yo creo que esta discusión, en lo que he podido estar en la comisión, pues estamos al lado de una comisión también por temas eléctricos, de sistemas medianos de las zonas de sur de Chile. Quería comentarle lo siguiente. Lo que pasa es que en el artículo 80, a mí me parece que la forma en cómo se terminó aprobando ese texto no corresponde. Y yo creo que va a terminar rebotando este tema, va a terminar rebotando en el Senado, de todas maneras, o en la sala. Yo creo que acá, yo pediría, presidente, de verdad, que el Ejecutivo pueda venir con nuevas propuestas. Ya no podemos reabrir el artículo 80, pero el 80 bis
debiera venir con una propuesta mejor redactada. ¿La acaban de mandar? Tomando en cuenta que acá, como es rango constitucional, yo creo que muchos de estos elementos podrían quedar en ley orgánica o de menor rango. ¿Sí? ¿Se dijo así? Ya. ¿Por qué? Porque evidentemente esto comienza a aplicar in actus. Entonces, yo pediría, de verdad, yo no sé si están dadas las condiciones para votar hoy día esta indicación. Yo pediría que el gobierno venga con una propuesta más clara. Yo entiendo que esto se llevó a nivel de asesores, ¿o no? ¿Sí? Sí, obviamente, diputado, le hemos insinuado, recomendado al Ejecutivo que pueda trabajar porque los cuestionamientos venían mucho también del oficialismo, el Partido Socialista, también de oposición, en fin. Entonces, las puertas abiertas a trabajar en otros días de la semana con los equipos de asesores. Son cosas muy importantes las que estamos votando. Hemos tratado de votar 4 ¿Pero por qué artículos rango constitucional? Y ahora la propuesta es votar este artículo 83. ¿3? 80 bis. Salvo el inciso tercero, entonces pongámoslo eso en votación. 5 segundos, presidente. 5 segundos, el diputado 5 segundos. Longton, sobre Presidente, la votación. sí. Con esta votación, indirectamente, estamos desechando la alternativa 2 del 80 ter, porque hablamos de los tribunales de conducta, por lo tanto, el Consejo de Nombramiento quedaría fuera de la sanción disciplinaria. O sea, Yo tiene prefiero- una yo- incidencia, yo también, yo estoy en su prefiero la posición, uno, sí. pero tiene una incidencia directa en el 80 ter. Así Eso es. voy, por para eso- que por eso lo estemos estamos todos conscientes de poniendo eso. por eso estamos poniendo en votación. Muy bien. Gracias, presidente. En votación, secretario. Gracias, señor presidente. En votación, como se ha dispuesto, Uno, dos, los cuatro y cinco. incisos, primero, segundo, cuarto y quinto del artículo 80 bis. Veamos, que está acá presente, diputado Calisto sería el primero. Don Miguel Ángel Calisto. 80 bis. Por las razones que di recién me abstengo. Abstención. Diputada doña Lorena Fríes. Apruebo. A favor. Don Raúl Leiva. Abstención. Don Andrés Lonton. A favor. Doña Javiera Morales. A favor. ¿Presidente? Señor presidente. A favor. A favor. Tenemos 4 votos a favor. Aprobado. 0 en contra, 2 Con la abstenciones. abstención del socialismo democrático, el humanismo cristiano y algunas fuerzas. 402. Quedó pendiente el inciso tercero. Así se construye. Muchas gracias, subsecretario. Muchas gracias a todos los presentes. Se levanta la sesión.